podemos escuchar y disfrutar mejor de estos espectáculos. Quisiera saber quiénes de ustedes han estado alguna vez antes en un espectáculo de cuentacuentos o de narración oral. Yo. Ya, muy bien. Qué bien. Bueno, los demás se pueden retirar, por favor. Una broma solamente. Bien, yo quiero comenzar diciéndole que estoy muy contento de estar acá en este lugar, de poder compartir el sabor, lo sabroso que son las historias, y sobre todo en el idioma que uno habla. He tratado de contar en otros idiomas, pero en alemán no lo voy a hacer, no se preocupen, no me entendería ni yo. Y es muy sabroso el poder disfrutar de las palabras y de las historias. El primer cuento que les voy a contar es un cuento que nos habla de esto mismo, de los cuentos, del poder, el valor y el sabor que tienen las historias. Es probable que ustedes, en la medida que vayan escuchando el cuento, van a ir relacionándolo con algunas cosas y pueden ir descubriendo de qué se trata esta historia. Y nos habla de eso, de cómo los cuentos tienen un poder maravilloso. Había una vez, hace muchos años atrás, un gran rey. ¿Qué rey? Era un emperador. Era fuerte y poderoso. En la antigua Persia, en un gran palacio, con elefantes, con caballos, con el viento del desierto que a veces soplaba y se lo llevaba todo. A este gran emperador le nacieron 2 hijos, al mismo tiempo, 2 gemelos, iguales, idénticos. Y este rey, cuando iba pasando el tiempo y veía que sus hijos cada vez eran más grandes, se convertían en unos jóvenes apuestos y que iban a ser unos grandes gobernantes, al rey le entró miedo, porque dijo: ¿qué va a ocurrir cuando yo muera y no sepan a cuál de mis 2 hijos poner como el sucesor, como el rey? Entonces, este rey, que era sabio, en vida decidió partir su reino en 2 partes, 2 reinos iguales, de la misma extensión, con la misma riqueza, con la misma población. Mandó construir una capital en cada uno de los reinos. Y cuando llegó la hora en que el rey murió, sus 2 hijos, después de haber llorado y sabiendo que era la voluntad de su padre, cada uno tomó uno de los palacios, uno de los reinos, y se puso a gobernar con sabiduría, con justicia. Y así pasaron los años. Cada uno de ellos se casó con una princesa, cual más bella. Tuvieron su harem con muchas otras concubinas. Bueno, era la costumbre de la época. Y un día, a uno de los hermanos se le ocurre una idea brillante. Manda emisarios a su otro hermano y le dice: hermano Shahriar, vámonos de cacería. Prepararon comitivas que salieron de cada uno de los 2 reinos. Caballos, elefantes, sirvientes, bueno, algunas concubinas también, y se las llevaron. Se llevaron estas comitivas a un parque, a un bosque que estaba entre los 2 reinos. Allí pasaron meses cazando al antílope, al tigre, a los animales salvajes, mientras en los palacios seguía la vida de la corte. Y los 2 reyes, cada uno con su comitiva en este bosque que estaba entre medio de los 2 reinos. Pero pasaron los meses y a uno de ellos le entró la nostalgia y quiso volver a su palacio a ver a su esposa, a la favorita. Y así lo hicieron. Levantaron el campamento una mañana, salieron las comitivas de vuelta cada una hacia su palacio y regresaron. Se separaron con un abrazo los hermanos antes de partir directo hacia sus capitales, hacia sus palacios. Uno de ellos, al que se le había ocurrido la idea del paseo, al que se le había ocurrido la idea de volver nuevamente, quiso darle una sorpresa a su esposa. Así que un poco antes de llegar a la ciudad, ordenó que se hiciera silencio total. Entró en su caballo con el mayor sigilo.
abrió las puertas del palacio, subió las escaleras que llevaban hacia su habitación, se detuvo ante unas puertas grandes de madera, las abrió para entrar y darle la sorpresa a su esposa. Pero la sorpresa fue para él. Imagínense ustedes, meses fuera del palacio, cuando entró, vio que ahí, en su lecho nupcial, donde él tantas veces había disfrutado de los placeres del amor con su esposa, estaba ella, pero no estaba sola. Uy. Estaba con un esclavo que servía y defendía, era un hombre así grande. No les voy a contar lo que pasaba ahí, porque ustedes saben. Pero el rey y el sultán, sin que ellos se dieran cuenta que estaban concentrados en otra cosa, se acercó a la cama, sacó su espada y de un solo golpe, de un solo corte, los decapitó a los dos. ¡Shah! Bajó corriendo las escaleras, tiró la espada al piso, se montó en su caballo y a todo galope salió corriendo para encontrar a su hermano, para contarle lo terrible que le había pasado. Fue tan rápido que aún no llegaba su hermano a su capital, a su palacio. Lo detuvo y le contó esta terrible noticia. Pero el hermano, que era un poco insensible, le dice: esto te pasa por no haber sabido elegir bien a tu esposa. Si hubieras hecho como yo, que elegí bien, esto no te hubiera pasado. Es más, te lo voy a demostrar cómo yo sí elegí bien, cómo tuve yo la suerte. Acompáñame al palacio y vas a ver que por más que hayan pasado muchos meses, mi esposa sigue siendo fiel a mí. Partieron los dos al galope, uno de ellos llorando, el otro orgulloso. Llegaron al palacio, ordenó este sultán hacer silencio total. Bajó del caballo, se abrieron las puertas del palacio, subió lentamente las escaleras, se detuvo ante su habitación, unas puertas grandes de madera, llenas de tallado, las abrió para encontrar a su esposa. Pero aquí la sorpresa fue doble, porque también estaba su esposa con un esclavo que atendía en el palacio. Bueno, atendía. Así que el sultán, Shahriar, el hermano, estaba doblemente herido, porque no era solamente que su esposa lo engañaba, era también que su orgullo estaba herido ahora. Así que, sin que se dieran cuenta, tomó su espada, se acercó a ellos y los decapitó a los dos, ¡fua!, dándoles la muerte de inmediato. Bajó el sultán con su espada en la mano y declaró: prometo que nunca más me volveré a enamorar. No quiero que me vuelvan a engañar las mujeres. Así que nunca más me enamoraré. Y es más, me voy a vengar de todas las mujeres por esta traición que me han hecho. Así que decreto que a partir de hoy, cada noche me casaré con una mujer diferente para decapitarla al otro día. Y así ocurrió. Esa noche, cuando él ya hubo atendido todos sus asuntos de rey, mandó al gran visir que trajera a alguna joven de la nobleza al palacio. El visir estaba horrorizado de lo que tenía que hacer, pero sabía que si no lo hacía, era su cabeza la que iba a correr. Fue a la ciudad, encontró a alguna de las jóvenes doncellas de la nobleza, sin decirle nada la llevó al palacio, la casó con el rey, o sultán, o califa también lo pueden llamar. Se consumó el matrimonio esa noche, y a la mañana siguiente la mujer fue decapitada. En el pueblo, en el reino, empezó a horrorizarse la gente de cómo el rey podía hacer esto. Pero a la noche siguiente, nuevamente, el visir tuvo que ir a buscar a otra mujer y casarla con el rey para decapitarla a la otra mañana.
y así con otra mujer, y otra, y otra, y otra. Hasta que llegó una tarde en que el visir tuvo que ir a buscar a alguna doncella, y por más que recorrió toda la ciudad, todos los palacios, incluso las casas más humildes, se dio cuenta que ya en el reino no quedaba ninguna mujer joven, doncella, en edad de casarse. Todas habían muerto ya. El visir entonces vuelve a su casa, sabiendo que lo que viene es terrible. Porque él, al entrar a su casa, llega, abre la puerta y ve a su hija, una joven doncella, que era la última que quedaba en el reino. Sabe que o la entregan al rey o toda su familia morirá. Llorando, prepara su caballo, prepara sus sirvientes, prepara sus pocas riquezas y le ordena a su hija que se prepare para huir de la capital. Pero la joven, que era inteligente, le dice: padre, detente, tengo un plan con el cual, aunque me cases con el rey, voy a salvar mi vida. Y es más, voy a vengar a todas las mujeres que él ha decapitado. El visir no quería aceptar, pero tanto insistió la niña que el visir entonces la viste con su traje de novia, la lleva al palacio, la casa con el rey, y cuando ellos entran a la habitación nupcial para consumar el matrimonio, la princesa le dice: Su Alteza, quisiera pedirle un favor. Como sé que esta es mi última noche de vida acá en la tierra, quiero un pequeño favor. Quisiera que me concedas el derecho a despedirme de mi hermana. Era una niña pequeñita, que en algunos años más iba a ser también la víctima del rey. Así que le dice: por favor, permíteme despedirme de ella. El rey acepta, pide que traigan a la niña desde la casa, entra a la habitación y la hermana le dice entonces: siéntate conmigo en estos almohadones. Y se sientan en unos almohadones grandes que estaban a una orilla de la habitación. Se sientan las dos mujeres y la niña entonces, tal como estaba preparado de antemano, le dice: hermana, cuéntame un cuento, tal como lo has venido haciendo todas las noches desde que murió mi madre. Y la princesa entonces le pide permiso al rey. Él acepta, porque también le gustaban mucho las historias, y comienza ella entonces, la princesa, a contar una historia maravillosa. Era de un rey muy sabio que había vivido hace muchos años atrás en China, que se había encontrado en cierta ocasión caminando por la calle con un mendigo. Y este mendigo le había contado la historia de un perro que habla. Sí, un perro que habla. Y que el mendigo se había encontrado caminando una vez por unas calles. Y así la historia se fue alargando cada vez más. Y el príncipe seguía escuchando esta historia. Hasta que de repente, sin que ellos se hubieran dado cuenta, canta el gallo, se levanta el sol, y el rey se da cuenta de que en toda la noche no había pasado nada, y que llegó el momento de decapitar a la princesa. Pero él le dice: princesa, no has terminado la historia, así que te voy a dar una noche más de vida para que termines la historia, y después tú sabes lo que ocurrirá. La princesa había conseguido lo que buscaba. Así que a la noche siguiente, cuando ya el rey hubo terminado todas sus labores, viene la hermanita pequeña, se sientan en los almohadones y la princesa continúa la historia que no había terminado. Y sigue contando la historia de este perro que habla, del rey, del mendigo, que se juntan con un pájaro que habla, y se va alargando la historia cada vez más, sin terminar, hasta que nuevamente canta el gallo, se levanta el sol, y el rey entonces le permite una noche más de vida para poder escuchar el fin de esta historia. Y a la noche siguiente, y a la otra, y a la otra. Y así fueron pasando muchas noches. Hasta que una noche, cuando llega el rey a seguir escuchando las historias,
de la princesa, ella se para frente a él, se arrodilla y le dice: Su Alteza, llevo más de 3 años contando historias todas las noches. Ya no soy capaz de inventar más. Ya no soy capaz de seguir contando más historias. Así que si es tu voluntad, dame la muerte aquí mismo. Y estiró su cuello para recibir la decapitación. Pero viendo que el rey titubeaba, lo miró a los ojos y le dice: Pero, Alteza, esposo mío, te pido, si tienes un poco de misericordia, que me respetes la vida, que me perdones. No por mí, no lo pido por mí, sino que lo pido por nuestros 2 hijos que han nacido en estas noches. Sí, habían pasado cosas interesantes. El rey entonces la mira a los ojos, toma su espada, porque había jurado que eso iba a ser, decapitarla a las mujeres. La mira a los ojos, levanta la espada, y cuando está a punto de dar el corte final, se detiene, arroja la espada al suelo, la levanta y le dice: No por ti, no solamente por ti, no solamente por nuestros hijos, sino que también por mí te perdono la vida. Porque en estas 1001 noches, en todas estas historias que tú me contaste, no solamente me entretuviste, no solamente entretuviste a tu hermana, sino que en estas 1001 noches yo me enamoré de ti. Y es más, he vuelto a creer en el amor. Así que no solo por nuestros hijos, sino que por el amor que te tengo, te perdono la vida. Y es más, dijo el rey, ordeno que todas las historias que la princesa Sherezade ha contado en estas 1001 noches sean puestas por escrito, con tinta de oro y sobre papel de seda, para que el mundo nunca olvide el valor de los cuentos, que no solamente salvaron la vida de ella, sino que también salvaron mi alma del horror en el que había caído. Y así el rey y la reina vivieron felices por muchos años. Muchas gracias.